Buenos días, familia. Hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de Mateo. Y recordemos que la semana pasada vimos cómo el Evangelio de Mateo nos mostró el juicio de Jesús frente a Pilato. Y cómo este Pilato, a pesar de considerar que Jesús era inocente, igual lo entregó para ser crucificado. Veamos ahora, después de esto, el detalle que Mateo nos ofrece de cómo el Señor es humillado. Mateo nos ofrece y nos muestra una realidad: la humillación del rey. Y veamos entonces en Mateo 27, capítulo 27, versos del 26 al 31, y leemos: Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, rey de los judíos». Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. El verso 26 nos dice que después de este episodio en el cual Pilato va a soltar a Barrabás, dice: habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mateo nos habla muy escuetamente sobre este hecho y nos dice que Jesús fue azotado antes de ser crucificado. Entonces, esto nos lleva a la pregunta: ¿por qué es que Pilato azota a Jesús antes de ser crucificado? Si total ya había sido condenado a muerte, él conocía que era un inocente, entonces ¿por qué lo quería azotar? El Evangelio de Juan, en el capítulo 19, nos da una idea de ello. En Juan 19, verso 5 dice: Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato entonces diciendo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio ninguna respuesta. Entonces Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo para soltarte? Jesús responde: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces, el Evangelio de Juan nos da mayores detalles sobre ello, y podemos concluir algo. La idea de Pilato de que Jesús era inocente vuelve a decir: este hombre no ha hecho nada, este hombre es inocente, y dice claramente Juan que él procuraba soltarle. Asumimos que la idea de Pilato de azotar a Jesús era, una vez que esté azotado, presentarlo, como nos muestra en el versículo 5, presentarlo a las autoridades judías, ¿no? Un hombre azotado, un hombre golpeado, un hombre ensangrentado, un hombre que no representaría ningún peligro a nadie. Y de esa manera hacerles ver a ellos: bueno, este ya no va a correr peligro, no va a ser un peligro para nadie, por tanto ya soltémoslo, ¿no? Entonces probablemente sea la idea de Pilato, porque la Biblia nos dice que él procuraba soltarle. Y por eso es que vemos en el verso 5 y 6 cómo es que después él lo presenta delante de todos, ¿no? Y le dice: aquí el hombre, ¿no? Aquí está su rey, aquí está este que se dice rey, aquí está este que ustedes acusan como hijo de Dios. Miren, está golpeado, ensangrentado, está hecho nada, está humillado totalmente, está golpeado. Entonces, ¿para qué ya crucificarlo? Y también Juan nos cuenta que cuando ellos hablan y dicen que en nuestra ley él se ha hecho hijo de Dios, Pilato se asusta aún más, porque recordemos que los romanos son muy supersticiosos, creen en los dioses, en los semidioses, y hablando que era un hijo de Dios, ¿no? Y por eso vuelve y dice: ¿quién eres tú? Dime. Entonces, al parecer, la idea de Pilato era golpear a Jesús de manera que, al sacarlo así golpeado, tengan compasión de él. Pero el Evangelio mismo de Juan nos muestra que no hubo compasión, sino al contrario. Ellos seguían diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ninguno de los evangelios nos detalla exactamente el sufrimiento en su carne, en la carne de Jesús, ¿no? Y cómo pudo haber quedado. Pero Mateo, en ese escueto versículo 26, nos dice: y después que fue azotado, fue entregado para ser crucificado. Y la historia nos puede ayudar a tener una perspectiva acerca de
cómo fue ese sufrimiento en carne de Jesús, ¿no? Recordemos que el látigo que usaban para flagelar a los presos en ese tiempo no tenía un mango corto, y de este mango corto en el extremo estaba adherido algunas cintas de cuero, y estas cintas de cuero terminaban finalmente con pedazos de metal afilados o pedazos de hueso. El hombre sería azotado, ¿no? Amarrado a un poste con las muñecas por encima de la cabeza, ¿no? E inclusive los pies también colgando, de manera que el cuerpo esté totalmente recto y la espalda sea donde lleguen los azotes. Y estaba amarrado así, de manera que el reo no pueda escaparse, no pueda eludir los azotes, y aun cuando esté cansado tampoco pueda eludir al momento de repente tirarse al piso, caerse, sino simplemente todo dependía de los soldados. A espaldas del reo se ponían dos soldados, ¿no? Dos azotadores, ¿no? Y azotaban al preso uno tras otro. Uno, mientras el otro recargaba, el otro estaba azotándole, y entonces los azotes venían así continuamente, ¿no? Se turnaban para azotar la espalda del reo. Ahora, si podemos entender esto, ¿no? Era un azote con correas de cuero, con cintas de cuero, y en las cintas de cuero estaba atado metal filoso o hueso, pedazos de hueso en el extremo. Entonces podemos darnos una idea de que cuando estos caían en la espalda del reo, obviamente al momento de retirar, estos se incrustaban en la piel, en los músculos, y lo que iba produciendo a medida que los latigazos se daban era una laceración en la espalda, laceración en los vasos sanguíneos, ¿no? Empezaba a sangrar la espalda, y obviamente se desgarraban los músculos, e inclusive reportan la historia que comúnmente los riñones estaban expuestos y aún cortados justamente por el filo de estos metales, de estos huesos, ¿no? La gran mayoría de hombres que eran azotados finalmente moría en el azote, ¿no? Y esto nos da una idea, ¿no? de lo que Jesús pudo padecer, ¿no? Y luego podemos entender por qué es que Él no puede cargar inclusive su cruz, por la gran debilidad que había tenido, el gran sangrado que ha tenido. Y obviamente podemos entender el por qué las intenciones de Pilato presentarlo así, al presentarlo todo un hombre hecho nada prácticamente, con todo su cuerpo destruido. Entonces buscaba tal vez la misericordia de las autoridades judías, pero no hubo misericordia en ellos, sino ellos seguían gritando, como nos cuenta el Evangelio de Juan, que lo crucifiquen. Ahora, mencionaba hace un momento que ninguno de los evangelistas nos detallan el sufrimiento de la carne, por tanto solo nos podemos dar una idea de lo que pudo haber padecido Jesús. Lo que sí nos detalla Mateo, por ejemplo, es lo que sigue a continuación, ¿no? La humillación que tiene que soportar Jesús, ¿no? Producto justamente de la maldad de estos hombres, ¿no? Por otro lado, es importante mencionar esto, ¿no? Si el Espíritu Santo no nos ha detallado estos detalles del sufrimiento en la carne, probablemente es para que no nos distraigamos, o no se distraiga nuestra mente en pensar de repente un Jesús y decir, oh, pobrecito Jesús, todo lo que ha sufrido, ¿no? Y no es la idea del Espíritu Santo. Recordemos que si Mateo nos está contando esto, los evangelistas nos están contando esto, es con un propósito redentor, con un propósito de que nosotros podamos entender mejor el Evangelio. Recordemos Isaías capítulo 53, verso 3, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga todos fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Claramente Isaías nos muestra el motivo redentor de justamente todo este sufrimiento de Jesús. ¿Por qué fueron sus llagas? ¿Por qué fueron sus heridas? Para nuestra sanidad. ¿Sanidad de qué? Sanidad de una gran enfermedad que todo hombre tiene, el pecado, ¿no? El pecado, Isaías lo presenta como una gran enfermedad, que estamos enfermos nosotros de pecado, y que nuestros cuerpos están llenos de pecado. Nuestra carne está enferma con el pecado, y que no hay salvación para nosotros. No hay forma de curarnos de este pecado. Y la única manera es a través del sufrimiento, a través de las llagas de Jesús. Por eso Isaías claramente lo dice, ¿no? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, miren el término que usa Isaías, por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿A quiénes? Isaías mismo lo dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, mirando esto, obviamente el sentido que Mateo
el sentido por el cual Mateo nos cuenta la humillación de Jesús, de nuevo, no es para decir un pobrecito Jesús, sino es para mirar ¿qué? Y entender mejor el Evangelio, lo que significa para nosotros. Ok, volvemos entonces a Mateo 27, ahora vamos al verso 27, recordemos que ya Pilato aquí en Mateo lo entrega para ser crucificado y lo entrega a los soldados. Dice en verso 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Los soldados del gobernador, los que iban a ejecutar finalmente la orden de crucifixión, llevan a Jesús, dice el pretorio, probablemente al patio del pretorio. Recordemos que esta es parte de la casa del gobernador. Lo llevan allá adentro, pero dice que estos soldados mandan a traer toda una compañía, ¿no? Una compañía habla de aproximadamente unos 600 hombres. Obviamente 600 hombres es difícil que entren ahí en el patio del pretorio, pero nos da la idea de que es un gran número de soldados, ¿no? Probablemente entre 100 y 200 soldados que puedan haber estado ahí. Ahora nos preguntamos por qué es que los soldados mandan a traer más soldados, ¿no? Aquí. Y es lo que vamos a ver más adelante, justamente nos abre el entendimiento a que ellos lo que quieren hacer es como una especie de sátira, una especie de burla en la cual haya todo un público que se burle justamente de esta sátira. Entonces, para la mente de estos soldados, que no tenían nada que ver con el judaísmo, que no conocían nada de la historia del judaísmo, que no conocían nada probablemente acerca de este hombre, acerca de Jesús, simplemente sabían que era un hombre que lo acusaban diciendo que se hacía rey, ¿no? Entonces, y que fue condenado finalmente por Pilato. Eso es lo único que sabían ellos y eso es lo que entendían y que sabían que tenían que azotarlo y crucificarlo. En la mente entonces de ellos es un hombre que se cree rey y el delito de este hombre es hacerse rey como el César, que es a quien conocían ellos. Entonces quisieron hacer toda una parodia, ¿no? Con Jesús, burlarse de Jesús y la imagen que tenían ellos del César justamente era que era un hombre, ¿no? Que portaba un manto, ¿no? Un manto púrpura de la realeza, tenía una corona y tenía el cetro de poder. Y en base a eso ellos montan este teatro en el cual van a avergonzar a Jesús. Verso 28, y dice, y desnudándole echaron encima un manto escarlata. Lo primero que hacen es lo desnudan, ¿no? Se imaginan la humillación que tiene que pasar Jesús. A él lo desnudan frente a todo ese público, ¿no? El ser desnudado prácticamente no solo es una humillación, sino es una vejación de nuestra intimidad, ¿no? Y obviamente ser desnudado, para que todo el mundo se burle, se ría, es realmente bastante doloroso, ¿no? En cuanto a lo que uno tiene que padecer, ¿no? Al ser la víctima de esos hombres. Es desnudado Jesús, y no solo desnudado, sino ¿por qué lo desnudan? Porque le van a poner una capa, así desnudo le van a poner una capa, dice, y es un manto escarlata, ¿no? Probablemente es el manto de alguno de los soldados romanos, ¿no? Los soldados romanos llevaban estos mantos, más o menos de estos colores, ¿no? De color rojo, escarlata, y podría ser que sea un manto de alguno de los romanos, un manto que de repente ya está medio decolorado, un manto ya usado, que ya no lo usan, y este manto buscaron y se lo pusieron a Jesús, ¿no? Y le pusieron a Jesús para hacer un símil del manto que lleva el César. ¿Ok? Pero no solo ello, ¿no? Sino es que ahora dice en el verso 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, ¿no? Las espinas obviamente eran bastante comunes, ¿no? En este tiempo en la ciudad de Jerusalén. Pero a su vez las espinas nos recuerdan el pecado mismo. ¿Por qué? Recordemos que los espinos van a surgir, ¿no? Como producto de la maldición por el pecado del hombre. Recordemos en Génesis 3:18 le dice el Señor al hombre, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, ¿no? O sea, haciéndole ver que va a tener una gran dificultad en cosechar, va a tener una gran dificultad en buscar sus alimentos, porque va a haber también, juntamente con lo que él siembre, se va a producir espinos, cardos, que van a ahogar las plantas y le va a hacer duro el trabajo al hombre. Entonces estos espinos, cardos nos recuerdan también el pecado, ¿no? Y involuntariamente los soldados estaban haciendo una representación de lo que pasaría en unos momentos
más, que él cargaría con todos los pecados, ¿no? Con los pecados de aquellos a los cuales él iba a salvar. ¿Ok? Y luego, volviendo a Mateo, nos dice que le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos, ¿no? Entonces le pusieron la corona de espinas, ya un rostro golpeado, un rostro sangrante, y estas espinas obviamente iban a abrir también nuevas heridas en la cabeza y va a volver a sangrar sobre el cuerpo sangrante ya destruido de Jesús, sobre esas espaldas. Entonces una tortura más era esta corona de espinas y la burla de ponerle un cetro en la mano derecha. ¿Y qué hicieron? Hicieron ridiculizar, como decíamos, la imagen que él tenía, y se hincaban inclusive delante de él y decían: salve, rey de los judíos, ¿no? En otras palabras, estaban diciendo: te saludamos, oh rey de los judíos, con gozo, porque eso significa salve, ¿no? Y nos inclinamos a ti en humillación, y nos inclinamos a ti en adoración y sumisión, ¿no? Y luego ellos se reían de eso, ¿no? Y esto era todo un teatro delante de todos. Pero esto no quedaba ahí, sino es que después que se reían, dice el verso 30, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Entonces, ¿se imaginan a un hombre desnudo? Le ponen una capa, le ponen una corona de espinas, le dan una caña como símbolo del cetro. Luego se acercaba un soldado y se hincaba y diciendo: saludos, oh rey de los judíos, ja, 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 ¿no? Se burlaban de él y cogían la caña y luego le escupían, ¿no? Y le golpeaban en la cabeza. Este escupe, como decíamos, un símbolo de ¿qué? Del desprecio que se tiene a él, ¿no? El escupir es un símbolo en general, el escupir a otra persona es un símbolo de desprecio hacia esa persona, ¿no? Y estos lo hacían así, lo despreciaban, se burlaban, entonces probablemente se reían a carcajadas diciendo: este es rey, ¿no? Y le saludaban como rey, y luego lo escupían y le quitaban en la caña y le golpeaban. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo así Jesús? No nos dice exactamente Mateo, pero sí el tiempo verbal que usa Mateo nos puede ayudar. Y dice: y escupiéndole, le tomaban la caña y le golpeaban, ¿no? El tiempo verbal que usa es un continuo, ¿no? Es un continuo hacer, de manera que la idea que nos da Mateo es de que esto era algo que se estaba haciendo continuamente. Ahí entendemos por qué un poco la parodia de alrededor de tantos soldados. Probablemente no sabemos, ¿no?, cuántos soldados pasaron por ahí y se burlaron, pero si solamente contamos 50 a 100 soldados que hubiesen pasado, ya es bastante, ¿no? Y obviamente era humillación tras humillación, tras humillación, tras humillación que Jesús estaba padeciendo, y esa es la idea que nos da justamente Mateo, ¿no? Desprecio, humillación, siendo escupido, siendo golpeado, ya sobre un cuerpo cansado que tenía. Nuevamente, dice el verso 31, después de haberle escarnecido, después de haberle burlado, después de haber pasado todo ese tiempo, dice, le quitan el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Definitivamente no hay palabras para poder describir la humillación del Señor, ¿no? Y cuánto estuvo dispuesto a ser humillado, cuánto estuvo dispuesto a descender para ser tratado como la peor escoria humana por amor a los que iba a salvar. ¿Cuánto estuvo dispuesto a ser humillado Jesús por amor a las personas que iba a salvar? Y decimos que cuánto él estuvo dispuesto, porque recordemos que él tenía todo el poder y la autoridad para salirse en esos momentos de ahí. Recordemos que en Getsemaní, cuando Pedro saca la espada, que le dice a la espada: Pedro, si yo quisiera, en estos momentos le diría al Padre, y legiones de ángeles vendrían a rescatarme. Pero Jesús no lo quiso hacer. No lo quiso hacer, porque él sabía que tenía que pasar por todo ello. Otro episodio, recordemos en Juan, en Getsemaní también, cuando van a apresarlo y le dicen: estamos buscando a Jesús, y él dice: yo soy, y todos caen de espalda en 2 oportunidades, ¿no? Con la autoridad, con el poder de decir yo soy, de hacerse ver como Dios, ellos caen de espaldas. Entonces nuevamente estos detalles nos hacen ver que él no estaba imposibilitado de salir, sino al contrario, tenía todo el poder. En cualquier momento podía decirle al Padre: sácame de acá, se terminó este sufrimiento. Él pudo haber dicho todo eso, pero él se cayó, y él soportó la humillación, él soportó la vergüenza, él soportó toda esa humillación por ti y por mí. Cuando leemos este pasaje y vemos la humillación de Jesús y nos damos la idea de la tortura misma que significaba los azotes, tal vez
al ver solo esta imagen escrita no podemos ni siquiera imaginarnos el dolor que puede haber padecido. Como decía en un momento, es indescriptible tal vez lo que pueda padecer, como en cualquier lugar. Un novelista puede escribir muy bien acerca del sufrimiento de alguien, pero es totalmente diferente a que tú puedas pasar por ese sufrimiento, ¿no? Es totalmente diferente. De la misma manera, es indescriptible, no hay forma de poder saber, pero sí necesitamos orar para sensibilizarnos con un pasaje como este, para poder mirar realmente lo que Dios quiere que miremos, ¿no? Y nuevamente, es que Jesús tenía que pasar por todo esto porque Él tenía que sustituirnos en todo en esa cruz, producto de nuestros pecados, producto de nuestras maldades, ¿no? Nuevamente el pasaje de Isaías 53 dice, 53.3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, ¿no? Y claramente Isaías ya nos hacía ver esto. Él fue desechado, él fue despreciado de esa manera, humillación tras humillación entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Otra vez, ¿no? La humanidad lo menospreció, el hombre lo menospreció y no lo estimamos. De nuevo, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y lo tuvimos nosotros por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿A qué enfermedades se está refiriendo? A esta enfermedad del pecado, ¿no? En nuestras vidas, cuando dice, Él sufrió todos nuestros dolores, el dolor del pecado, la angustia del mismo pecado, la vergüenza del pecado, ¿no? Porque cuando pecamos, el pecado trae ¿qué a nuestras vidas? Vergüenza, humillación, el pecado trae dolor a nuestras vidas, es como una enfermedad de la cual no podemos curarnos, ¿no? El hombre, aunque quisiera cambiar, no puede, ¿no? Y esto lo vemos en la sociedad en general. El hombre hace muchos intentos por cambiar la sociedad, por mejorar la sociedad. Se hacen organizaciones, se juntan los hombres, se hacen pactos, pero nada puede cambiar esta sociedad porque el pecado es como una enfermedad, como un cáncer que sigue avanzando en medio de la sociedad, destruyendo todo a su paso, deformando todo a su paso, ¿no? En nuestra sociedad, el pecado es como un cáncer que la va deformando cada vez más, que va produciendo más dolor, cada vez más, hay más dolor en la sociedad y nada lo puede parar. Entonces, esta es la idea que nos da Isaías, ¿no? Cuando dice que Él sufrió por nuestros dolores, Él fue herido por nosotros, fue abatido por nosotros, fue molido por nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados en Él. Y se hizo inclusive maldición. Recordemos que Él estaba llevando una corona de espinas que nos recordaba la maldición del pecado, ¿no? Cuando Adán peca, el Señor maldice la tierra y le dice a Él que con dolor, ¿no? Ahora, con sufrimiento, Él va a llevarse los alimentos. ¿Por qué? Porque la tierra misma va a producir cardos y espinos, ¿no? Y nos hace ver que aún la maldición producto del pecado la iba a cargar Jesús, ¿no? Y esto es lo que después nos hace ver Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 13, cuando ya dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, ¿no? Cristo toma la maldición de ese pecado, la maldición de nuestro pecado, con todo lo que implica, y se hace ¿qué? Maldición ahí en la cruz, ¿no? ¿Para qué? Para que ya nosotros no suframos ello, ¿no? Porque todo tipo de maldición, producto del pecado, Jesús lo toma ahí en la cruz. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, ¿no? Nos recuerda, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, este pasaje, cuando lo leemos, ¿qué significa que Jesús haya sido azotado? ¿Qué significa que Jesús haya sido humillado tanto? ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, al justo, como fue declarado inclusive por un romano, ¿no? Al justo, el Señor lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, los que seamos salvos, fuésemos hechos justicias de Dios en Él. A pesar de estar en esa debilidad, a pesar de estar todo ensangrentado y débil en su cuerpo, Él seguía siendo un gran Salvador. Por tanto, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿O cómo debemos reaccionar a este pasaje? Una vez más decía, la intención no es decir o salir de esto diciendo, pobrecito Jesús, cuánto ha sufrido, cuánta humillación, cuánta vergüenza, ¿no? Sino, al contrario, es sentir admiración por lo que Él hizo y brindarle adoración a nuestro Dios. ¿Por qué? Y aquí viene la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús podría haber estado pensando mientras sufría todo este castigo, mientras sufría la humillación frente a toda esa corte romana? Dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice claramente que
Jesús, por el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz. Entonces él estaba mirando, cuando él estaba sufriendo, él estaba mirando el gozo que iba a venir producto de ello. Y por tanto, él menospreció el oprobio. En otras palabras, menospreció la vergüenza. Menospreció la vergüenza, menospreció la humillación, menospreció el dolor. ¿Por qué? Por el gozo que venía. ¿Y cuál era el gozo que venía? La salvación tuya, la salvación mía. ¿No? Él nos tenía en su mente mientras él estaba siendo humillado. Y recordemos, él podía liberarse en cualquier momento. Pero ¿por qué se cayó? ¿Por qué soportó humillación tras humillación? Por ti, por mí, por tomar nuestro lugar. Porque cada uno de nosotros, con nuestro pecado, teníamos que estar ahí. Pero él tomó nuestro lugar y menospreció el dolor. ¿Para qué? Para poder darnos justamente salvación. Dice en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, verá el fruto del por qué está siendo así, avergonzado, humillado, golpeado, y se sentirá satisfecho. Ahora, ¿cuál es ese fruto, ¿no?, que verá su alma? Dice el mismo Isaías, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Eso es lo que estaba y ese era su gozo, que por ese sufrimiento él iba a llevar que la iniquidad de muchos y salvaría a muchos, salvaría a ti, te salvaría a mí, ¿no?, por lo que él estaba padeciendo, ¿no? Y entonces él solamente callaba, solamente recibía humillación tras humillación. ¿Por qué? Porque él estaba viéndote a ti, él estaba viendo a su pueblo salvo, él estaba viéndome a mí salvados. Y ese gozo, dice, puesto delante de él, lo llevaba ¿a qué? A menospreciar este dolor, a menospreciar la humillación que él tenía. Pablo nos dice de esta manera, porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos mueve hacia algo, ¿no? Nos impulsa hacia algo. ¿A qué nos mueve el amor de Cristo? Pensando esto. Miren, cuando Pablo dice esto, el amor de Cristo nos constriñe, no está hablando de algo emocional, de algo emotivo, de algo que de repente en nuestra mente puede, algo romántico, ¿no? Como uno puede pensar. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. Y pensando esto, dice, ¿qué es lo que nos lleva a pensar en el amor de Cristo? Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice, entonces, el amor de Cristo nos constriñe, pero ¿qué manifestación de su amor es pensando esto? Que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Entonces nos dice Pablo, es pensando en estos dolores, pensando en estos sufrimientos, pensando en esta humillación de Cristo. Esto es lo que nos debe impulsar, esto es lo que nos debe mover. ¿A qué? Dice, verso 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo nos está diciendo que el pensar en Cristo, el pensar en sus sufrimientos, el pensar en sus humillaciones nos debe impulsar y nos debe llevar a entender algo, que ya nosotros no vivimos para nosotros, sino vivimos para aquel que murió por nosotros. En otras palabras, si decimos que somos creyentes, ya no vivimos para nosotros, pensando justamente en la cruz, sino que vivimos para Él. Y entonces levantamos nuestra adoración a nuestro Señor. Por tanto, cuando leemos un pasaje como este, cuando miramos un pasaje como este, no es para decir, pobrecito Jesús, cuánto ha sufrido, sino es para darle gracias porque Él sufrió, se cayó y soportó humillación tras humillación para poder salvarme, para poder tomar mi lugar en ese momento, porque yo era el que merecía esa humillación, yo era el que merecía esos escupitajos, yo era el que merecía todas esas burlas por mi pecado. Sin embargo, Él lo hizo. ¿Para qué? Para poder salvarnos a nosotros. Y Él menosprecia todo ese oprobio, menosprecia todo ese dolor, pensando en la salvación de su pueblo, pensando en nuestra salvación. Este relato también nos enseña algo muy interesante. ¿De qué otra manera podemos verlo? Y dice, Pedro lo aplica así, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 20, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportás. O sea, si tú pecas y producto de ese pecado vas a tener que soportar un castigo, una disciplina, una humillación, una vergüenza. Ok, eso es algo natural, así tiene que pasar, no hay ninguna gloria en él. Pero dice, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice, pero nos pone otra escena, la escena en la cual tú estás sufriendo y estás soportando, haciéndolo aprobado delante de Dios. En otras palabras, si tú por obedecer la palabra de Dios, si tú por obedecer lo que la palabra de Dios dice, sufres humillación,
sufres angustia, dice que esto es aprobado delante de Dios. Y Pedro nos recuerda algo, verso 21, pues para esto fuisteis llamados. Ojo, cristiano, el Señor nos dice, para esto fuimos llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo de sus pisadas, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro nos dice, mirando nuevamente los sufrimientos de Cristo, la humillación de Cristo, Pedro nos enseña algo. No es para pensar y decir, pobrecito Jesús, de nuevo, sino es para qué, para recordar que Él nos dejó un ejemplo, para que cuando nosotros pasemos momentos de humillación, producto de hacer la voluntad de Dios, entonces recordemos a Jesús, quien fue humillado y Él no respondió nada, quien fue golpeado y no maldijo, no amenazó, sino que encomendó su causa al que juzga justamente. En otras palabras, lo que estaba diciéndonos acá Pedro es que Jesús pasó por esto para darnos un ejemplo, para que cuando tú pases por eso, recuerdes a Jesús y hagas como Jesús y encomiendes tu causa al que juzga justamente. Y no estés amenazando, no estés peleándote, no estés amotinándote, ni nada por el estilo, porque eso no hizo Jesús. Al ver el pasaje como este, nos recuerda también lo que nosotros tenemos que hacer cuando pasamos por esos momentos. Porque recuerda, ¿cuál es el llamado? Pedro dice, para esto fuiste llamado. Fuiste llamado para salvación, pero también fuiste llamado para sufrir humillación, para sufrir vergüenza, por hacer lo bueno, por hacer la voluntad de Dios. Y esto es simplemente poder entender en medio de este mundo, ¿no? Una joven que se niega a tener relaciones sexuales a temprana edad, porque ella ama al Señor y se va a guardar para el matrimonio, puede ser motivo de burlas, puede ser motivo de humillaciones, puede ser motivo de malas bromas, ¿no? En su colegio, en su centro de estudios, o en su trabajo, de repente, si ya está trabajando. Y dice el Señor, si estás sufriendo todo esto, está bien, es aprobado delante de Dios, dice. Y si estás padeciendo por esto, recuerda a Jesús en la cruz, que Él encomendó su causa al que juzga justamente. Y tú también encomienda tu causa al que juzga justamente. Pablo también nos recuerda lo mismo en Filipenses capítulo 2, ¿no? En Filipenses capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Nuevamente, haya en nosotros este sentir que hubo en Jesús. ¿Y cuál es ese sentir que hubo en Jesús? Dice Pablo, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Dice, siendo Dios, no estimó esto como algo a que aferrarse. Y Él, haciéndose hombre, se humilló. No es que dejó de ser Dios, sino haciéndose hombre, Él se humilló. Descendió, y decíamos que descendió, siendo juzgado por sus criaturas, siendo humillado por su creación, y siendo humillado de esa manera, y recibió humillación tras humillación, tras humillación, tras humillación, tras humillación. Dice, y haya este sentir en nosotros. Haya este sentir en nosotros. Haya este deseo en nosotros de imitar también a Jesús. Porque Él, como decía Pedro, Él también sufrió por obedecer al Padre. Por tanto, la próxima vez que tengamos que soportar una humillación, mira a Jesucristo siendo humillado de esa manera y recuerda que Él es nuestro ejemplo y el ejemplo que tenemos que seguir. Y alguien puede preguntar y decir, pero es que tenemos que ser humillados de esa manera, tenemos que soportar tal humillación. Si Jesús lo hizo, también nos va a tocar a nosotros muchas veces hacerlo. Y podemos entender entonces pasajes en la Biblia, entendiendo esto de por qué es que los primeros creyentes, por ejemplo, cuando fueron perseguidos por los romanos, cuando fueron perseguidos por la gente, que ellos hicieron, solamente que oraron, se escaparon, se escondieron en las catacumbas, pero ellos no armaron una revolución, no armaron una revuelta, no estuvieron ahí gritando por sus derechos, sino que encomendaron su causa al que juzga justamente.
El día de hoy a veces somos tan soberbios en decir, no, es que yo soy un hijo de Dios, yo merezco esto, yo merezco aquello, yo como un hijo de Dios, vamos a tomar esto, vamos a conquistar aquí y allá, como hijos de Dios que somos. Y a veces nos vemos tan soberbios cuando el Señor nos dice que debemos que imitarle a Él, aun cuando nosotros nos toca padecer injusticias, dice encomendar nuestra justa causa al Señor, al que todo lo puede hacer. Finalmente, este pasaje, cómo más nos ayuda, cómo más lo debemos ver. Todos nosotros luchamos contra el pecado. Todos nosotros luchamos contra nuestra pecaminosidad de alguna u otra manera. Y cuando estemos luchando contra nuestro pecado, recuerda que por causa de ese pecado, Cristo fue avergonzado de esa manera. A Cristo lo humillaron de esa manera. Y por tanto, cuando estemos nosotros luchando con ese pecado, debemos recordar lo que a Cristo le pasó para poder tener las fuerzas y poder dejar nuestro pecado. Cuando estemos delante del Padre, no seremos avergonzados, como Cristo tampoco fue avergonzado. Cristo dice en Filipenses, como leímos, después de todo esto, Dios lo exaltó hasta la suma y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos y la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esas rodillas que se doblaron burlándose de Jesús, un día se doblarán delante de Él, reconociendo que Él es el Señor. Toda lengua, toda boca que le escupió un día, toda boca reconocerá que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús se humilló, pero fue exaltado después. Y esto es lo que nos dice el Señor. Si nosotros somos humillados, si nosotros actuamos como Jesús, tampoco seremos avergonzados delante de Dios. Pero ¿cuándo no seremos avergonzados? Cuando estemos delante del Padre. Aquí en la tierra probablemente seremos avergonzados, seremos humillados y pasaremos por todas esas cosas. Pero delante del Padre no seremos avergonzados. Delante de Dios no seremos avergonzados. ¿Y por qué no seremos avergonzados? Como Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Delante del Padre, por todo lo que él hizo, el Padre que hizo, le dio un nombre que es sobre todo nombre y le exaltó por encima de todas las cosas. La Biblia nos dice que si nosotros realmente somos creyentes, si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer también, un día cuando estemos delante de Él, el Señor nos dirá, ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. También seremos ¿qué? Exaltados. Pero también ocurrirá que aquellos que no quieran obedecer a Dios, aunque de repente estén inclusive en la iglesia, ¿qué dirán? El Señor, Él les dirá, pero Señor, nosotros hicimos esto en la iglesia, hicimos aquello, pero el Señor dirá, apártense de mí, no los conozco, porque no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará a mi reino. La Biblia nos dice claramente que debemos mirar el sufrimiento de Jesús, y eso nos debe impulsar a actuar de una manera. El poder dejar el pecado atrás, el pecado en nuestras vidas. Recordando que por cada uno de nuestros pecados, Cristo padeció en esa cruz. Cristo padeció esa humillación y fue humillado, humillado y humillado por ti y por mí. Y nosotros somos los que deberíamos estar humillados delante de Dios. Si queremos una imagen real de lo que debía pasar en nuestras vidas y cuán terrible es ese pecado delante de Dios, pues cuando miramos estos pasajes, más que sentir pena por Jesús, deberíamos sentir pena por nosotros mismos, por esta enfermedad que tenemos todos los hombres, el pecado. ¿Por qué? Porque producto de ese pecado es Dios quien tendría que pasar por nosotros, escupiendo en nuestro rostro y nosotros siendo humillados por haber faltado a nuestro Dios y siendo golpeados, siendo castigados por nuestro pecado. Sin embargo, vino Cristo, un Salvador, nuestro Salvador, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Si tú todavía no has encontrado al Señor, si tú todavía no buscas al Señor, no estás viviendo una vida plena en el Señor, yo te digo que es el día de hoy, el día de tu salvación. El día de hoy es que tú puedes encontrar a Jesús, nuestro Salvador. Si este video ha sido de bendición para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al finalizar el video y poder compartir con otros la palabra de Dios.